Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Camila Díaz, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica y hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que son los circuitos con interruptores y diodos. Los circuitos RL, compuestos por resistores e inductores, juegan un papel fundamental en lo que es la ingeniería eléctrica y electrónica. Estos circuitos son particularmente interesantes debido a su comportamiento dinámico frente a la conexión y desconexión de fuentes de energía, especialmente cuando se utilizan interruptores. Analizar estos procesos no solo ayuda a entender la historia detrás de los circuitos inductivos, sino también es esencial para aplicaciones prácticas como el control de potencia, el filtrado de señales y el sistema de almacenamiento de energía. Cuando un interruptor se cierra en un circuito RL, se establece un camino para que la corriente fluya. Sin embargo, a diferencia de un circuito puramente resistivo, la corriente en un circuito RL no alcanza su mayor máximo instantáneamente. Esto se debe al efecto de la inductancia, que resiste cambios en el flujo de corriente. En este caso, la energía almacenada en el campo magnético del inductor juega un papel crucial. A diferencia, cuando se abre el interruptor, se interrumpe el flujo de corriente de modo súbito, que el inductor, que almacena energía en su campo magnético, intenta mantener la corriente constante. Este fenómeno resulta en la generación de voltaje en polaridad opuesta, que puede dar lugar a un fenómeno conocido como autoinducción. El diodo volante, también conocido como diodo de rueda libre o diodo de protección, es un componente electrónico utilizado principalmente en circuitos que involucran inductancia, como motores y relés. Su función principal es proteger otros componentes del circuito de picos de voltaje que pueden ocurrir cuando la corriente a través de una carga inductiva se interrumpe repentinamente. Cuando esto sucede, la energía almacenada en la inductancia puede causar un voltaje inverso, que podrían dañar dispositivos sensibles. Este se coloca en paralelo a la carga inductiva, permitiendo que la corriente generada por el colapso del campo magnético circule a través del diodo, en lugar de pasar por otros componentes del circuito, garantizando la protección y el correcto funcionamiento de un sistema eléctrico. El rectificador de media onda es un circuito que convierte la corriente alterna en corriente continua, utilizando componentes muy simples. Este esquema se utiliza comúnmente en diversas aplicaciones, desde fuentes de alimentación básicos hasta circuitos de control. Cuando se conecta una carga que incluye una resistencia y un inductor, se genera un comportamiento dinámico que es fundamental para el análisis de circuitos eléctricos. Un rectificador de media onda utiliza un solo diodo para permitir el paso de corriente solo durante un semiciclo positivo de la entrada de la corriente alterna. La configuración básica de este circuito incluye los siguientes componentes: el diodo, que actúa como un interruptor que permite el flujo de corriente en una sola dirección, y la carga RL, que está compuesta por un resistor y un inductor. Corriente continua o corriente DC. Esta corriente es un flujo de carga eléctrica que se mantiene constante a lo largo del tiempo. En términos prácticos, esto significa que la dirección y la magnitud de la corriente no cambian. En un ejemplo muy común de la corriente DC es la que se encuentra en baterías y dispositivos electrónicos que requieren una fuente de alimentación estable. La corriente DC se puede calcular utilizando la ley de Ohm, que establece que la corriente a través de un resistor es proporcional a la tensión que se aplica en él e inversamente proporcional a la resistencia. Ahora hablemos del valor eficaz, que es una medida crucial en los circuitos de corriente alterna o AC. El valor RMS de una corriente AC es el valor que se produce en el mismo calentamiento de una corriente DC de igual valor. Esto es particularmente importante porque en la mayoría de los sistemas electrónicos se utiliza la corriente alterna, especialmente en redes de suministro de energía, cuando se trabaja con corriente alterna sinusoidal, y el valor se calcula mediante el valor pico, que es el máximo valor de la corriente de un ciclo. El análisis de transitorios y permanentes es esencial en la ingeniería eléctrica para comprender cómo se comportan los circuitos tras el cambio del suministro de corriente, ya sea en corriente continua o en alterna. Este análisis permite predecir el comportamiento de los circuitos compuestos por resistencias, inductancias y capacitancias frente a situaciones de encendido, apagado y cambios de energía. Empezando por el análisis de transitorios,
Se centra más que todo en el comportamiento inicial de un circuito después de un cambio repentino de tensión o corriente. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un interruptor se abre o se cierra, lo que provoca una rápida variación en el flujo eléctrico. Durante esta fase transitoria, las variables del circuito, como la corriente y el voltaje, no alcanzan inmediatamente los valores finales, sino que cambian gradualmente hasta estabilizarse. El análisis permanente, que es que una vez que se han desvanecido los transitorios, el circuito alcanza un estado permanente en el que las corrientes y tensiones se mantienen constantes o varían armónicamente en caso de los circuitos AC. En este estado se pueden aplicar las leyes de Ohm y otros principios de circuitos eléctricos para analizar el comportamiento de una manera más sencilla. Casos particulares. Circuito con resistencia nula. Cuando se analiza un circuito con resistencia nula o resistencia igual a cero, estamos ante la situación de un conductor ideal o un cortocircuito. En este caso, la ley de Ohm indica que la corriente se puede calcular como corriente es igual a voltaje entre resistencia. Sin embargo, dado que la resistencia es cero, esto se traduce a una corriente infinita, lo cual es una simplificación conceptual. En la práctica, un cortocircuito ocurre cuando se proporciona un camino de baja resistencia a la corriente, lo que puede causar una sobrecarga significativa de corriente. En esta situación, al no tener resistencia, se traduce como que simplemente la corriente fluiría sin restricciones hasta que se interrumpiera físicamente. Segundo caso, circuito con inductancia nula. Cuando un circuito con inductancia nula se elimina la capacidad de almacenar energía en forma de un campo magnético, lo que significa que el circuito no representa efectos inductivos. Este tipo de circuitos permite que la corriente cambie instantáneamente, sin experimentar retardo, lo que hace que la respuesta ante el voltaje aplicado sea inmediata. Por ejemplo, al aplicar un voltaje a un circuito donde la inductancia es igual a cero, la corriente alcanzaría su valor máximo de manera instantánea, determinando únicamente por la resistencia presente en el circuito. En el contexto de los circuitos de corriente alterna, un circuito sin inductancia se comporta de manera bastante predecible. La corriente en este caso variaría de manera sincrónica con el voltaje, sin desfase, lo que simplificaría enormemente el análisis. La ausencia del componente que contribuye a la reactancia inductiva hace que la corriente pueda ser calculada directamente utilizando la resistencia del circuito. Caso número 3, circuitos con cero resistencia y cero inductancia. Cuando ambos son cero en un circuito, se centra en el ámbito ideal de que no se realice en condiciones normales. En este escenario se traduce como un cortocircuito ideal, donde la corriente influiría indefinidamente sin límite, dando un comportamiento teórico extremo. En esta circunstancia, aplicar cualquier voltaje, la corriente alcanzaría instantáneamente su nivel máximo. En este comportamiento, aunque interesante desde una perspectiva teórica, pone de manifiesto que los circuitos en condiciones reales siempre tendrán algún grado de resistencia o inductancia, lo que permite operar de manera más segura y controlada. Bueno, esto es todo por esta exposición y muchas gracias por su atención.